decir que el presupuesto es un dibujo ya a esta altura resulta redundante, porque los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra han sido abundantes en el punto. Han explicado ampliamente la subejecución presupuestaria del presupuesto 2014, en algunos casos programa por programa, pero el hecho de que sea un dibujo ha sido admitido también por los legisladores oficialistas, quienes denuncian los datos económicos, macroeconómicos que establece el INDEC de una inflación del 15% o de una devaluación de un dólar al 9,5, sin embargo, insisten en sujetar a estos parámetros macroeconómicos el presupuesto provincial, tanto en el aumento presupuestario para servicios esenciales como en el aumento para las pautas salariales. Nosotros ya habíamos señalado el año pasado que el presupuesto era un ajuste, era un dibujo, perdón, y efectivamente el tiempo y la realidad nos terminó dando la razón. Cuando el presupuesto del año pasado preveía un dólar a 6 pesos aproximadamente, 6,20, y nosotros señalamos que ampliamente iba a superar los 7,50, bueno, ya estamos a 8, a 8,40. Ahora se prevé en este presupuesto un dólar a 9,15. Es claro que vamos a tener un dólar a 9,15 antes de finalizar este año. Entonces, ¿sobre qué base se establecen los incrementos presupuestarios en materia de salud, de educación, en la pauta salarial? Por supuesto que me dirán que estos datos macroeconómicos no son establecidos por el gobierno provincial, que son establecidos por el gobierno nacional y deben estar sujetos a estos datos. Sin embargo, no es el mismo criterio con el que se manejan para el incremento de aumentos en impuestos, tarifas y demás, que para el aumento en el salario. Señor presidente, voy a solicitar que hagan un poco de silencio. La presidencia lo ha solicitado en reiteradas veces y repite el pedido de silencio de todos los legisladores y público presente en la sala. Muchas gracias, señor presidente, porque estamos votando la ley de leyes y además de que esta sala hoy está vaciada, hay un murmullo permanente que es realmente imposible discutir. Decía entonces finalmente que efectivamente es un dibujo, ha sido admitido por todos, pero hay algo que no pueden dibujar y que no han podido ocultar a pesar de los hermosos números que nos han presentado hoy a través del miembro informante en este recinto. Y es el carácter ajustador que tiene este presupuesto provincial. Hay un impuestazo en puerta que se ve en todos los niveles. En el impuesto inmobiliario urbano, sin ir más lejos, hay alrededor de un 36% de aumento. Pero de la mano del impuesto inmobiliario urbano hay un aumento del 25% aproximadamente del impuesto al automotor. Y con la aprobación de este presupuesto, el gobierno provincial ya ha anticipado que habilitará el incremento en tarifas en todos los servicios públicos. Un 30% aproximadamente en energía, un 20% en agua. Bueno, se suman al 400% del aumento del gas que ya tuvimos durante este año, a un incremento descomunal en los peajes, que en algunos casos llega al 100%, y este presupuesto, como si fuera poco, prevé un aumento en la tasa vial de entre el 60 y el 100%. Es evidente que el presupuesto, a través del aumento en tasas e impuestos, va en plena consonancia con el aumento de tarifas que ya el gobierno está dispuesto a habilitar y que se han anunciado en absolutamente todos los medios. Contrasta que el aumento promedio de tasas, tarifas, impuestos, etcétera, sea del 40%, y la pauta salarial prevista para el año que viene sea con suerte del 25%, según algunos cálculos que acá se han hecho, sujetos a una inflación del 15%. Es decir, que ya
estamos anticipándonos a que vamos a liquidar aún más el poder adquisitivo de los asalariados cordobeses que ya experimentaron un ajuste de estas características el año pasado. El aumento para los trabajadores estatales el año pasado fue del 30%, que como es en cuotas, en términos reales en realidad fue del 25%. Con una inflación del 40% ya llevan un retraso en su aumento de al menos el 10%. Esto significa una pérdida brutal en la capacidad adquisitiva. Bueno, van a repetir la fórmula. Van a repetir la fórmula porque con suerte el aumento de este año llegará al 30%, con suerte en cuotas, y está previsto una inflación del 40% o más, que se combinará sin duda con una devaluación en puerta. Es decir que tenemos un ajuste en toda la línea y muestra de cuerpo entero el carácter del presupuesto provincial que a pesar de los dibujos, que acá se esfuerzan por hacer, se ve en toda la línea. Esta confiscación a los trabajadores en actividad es aún más grave para los jubilados, quienes desde 2012 ven postergados en 6 meses el cobro del aumento en sus haberes, pero aparte en una provincia donde la jubilación mínima sigue en 4.000 pesos aproximadamente, que no es ni un tercio de la canasta básica familiar. Es un ajuste en toda la línea. Pero también tenemos el ajuste indirecto, porque acá vemos cómo directamente las finanzas provinciales se hacen de los ingresos de los trabajadores, pero tenemos un ajuste indirecto. Acá se ha graficado ampliamente la subejecución presupuestaria en servicios esenciales, particularmente en materia de salud y de educación, pero la pauta presupuestaria para el 2015 augura una reducción en términos reales aún muy superior. Si bien se aumenta alrededor del 36% la pauta presupuestaria en salud, hoy el ministro de Salud nos advertía que el incremento en insumos, no solamente de medicamentos, sino para reparación de equipamiento de la salud, se ha incrementado muy por arriba de la inflación, producto de que muchos de estos insumos deben ser importados. Y también la restricción a las importaciones ha complicado aún más esta situación. Es decir que ya tenemos un ajuste, porque este aumento muy por arriba del 40% admitido por el propio ministro de Salud no está plasmado en los números. Ni hablar después de la ejecución, pero hoy no está plasmado en los números. En materia de infraestructura, bueno, hay prácticamente un congelamiento en lo que está previsto para la erogación de capital en servicios esenciales, tanto con respecto al presupuesto del año pasado, con respecto a este año. Esto claramente, en términos reales, significa una reducción presupuestaria. Aunque acá nos expliquen que prevén obras faraónicas, que luego no se ven en la realidad, el presupuesto es muy claro. Solamente en este rubro, en el punto de educación, hay una reducción nominal del 16%, que lógicamente significaría una reducción real del presupuesto en erogación de capital muy superior para educación. ¿Con esto qué quiero decir? El gobierno no tiene entre sus prioridades terminar con las aulas containers, no tiene entre sus prioridades resolver la situación de destrucción edilicia de los colegios, por eso subejecuta en un 50%, los programas de reparación de las escuelas, y no tiene entre sus planes, mucho menos, desarrollar una inversión en materia de salud, solamente en el aspecto edilicio estoy señalando. Han hecho grandes esfuerzos por tratar de llegar a componer en materia de educación el 35% del presupuesto que debiera asignarse a educación según lo establece la ley del financiamiento educativo. Pero en este terrible esfuerzo que han hecho por dibujar este 35%,
están tratando de meter una nueva estafa a la población, porque en el 35% que correspondería a presupuesto educativo, según lo establece la Ley de Financiamiento Educativo, incluimos el presupuesto de la Agencia de Deportes, incluimos capacitación para el trabajo, que no es nada más ni nada menos que subsidios indirectos a las empresas, incluimos el boleto educativo, que debiera ser contemplado en asistencia social, pero no en el presupuesto de educación. El ajuste indirecto le ha costado mucho a la población. No solamente porque tenemos escuelas que se caen a pedazos, no solamente porque tenemos escuelas container, no solamente porque tenemos una infraestructura en materia de salud totalmente deficiente y que promete agudizarse. Solamente para dar algunos ejemplos, las ampliaciones y refacciones del Hospital San Roque en gran medida son financiadas por la fundación de este hospital, y esto fue admitido por el propio director del hospital cuando fuimos a visitarlo. Y otros hospitales que tienen menos suerte que el San Roque, porque no tienen una fundación propia en donde generar recursos propios, como el Hospital Rawson, tienen que dar turnos de acá a 1, 2 o 3 meses para casos gravísimos como cáncer de útero u otras afecciones. El ajuste indirecto le cuesta muchísimo a la población cordobesa. Y no solamente se da en materia de salud, no solamente se da en materia de educación, se da también en materia de vivienda, en donde no existe un aumento real en términos presupuestarios para programas de vivienda, sino que se reciclan una y otra vez, año tras año, los mismos programas de vivienda, mientras el déficit habitacional en vivienda, que es de 300.000 familias en la provincia, sigue incrementándose. Bueno, el gobierno se ha preparado ampliamente para desarrollar este ajuste en la educación particularmente, y ya lo hizo primero cuando intervino la Junta de Clasificaciones, luego cuando creó la unidad de títulos, y finalmente con la aprobación del concurso docente, que tiene como único objetivo disponer de un funcionario político que haga aplicar el ajuste. Con todas estas medidas, el gobierno provincial va a profundizar la precarización laboral en materia de educación. Por eso tampoco está previsto en el presupuesto un incremento significativo en personal para educación. Va a profundizar la situación de salarios de miseria, por eso la pauta salarial es miserable, y lo mismo se puede traducir en materia de salud, ya que hoy el mismo ministro Fortuna nos admitió que no están previstos grandes incrementos en el personal de salud, aunque el mismo ministro nos llamó la atención sobre la alta demanda que está teniendo la salud pública, producto de la destrucción de la salud privada. Este ajuste en los servicios estatales de salud y educación contrasta con un aumento significativo en lo que se le va a transferir a entidades privadas en la misma materia. Por ejemplo, en salud un 100% y en educación un 52%. Bueno, con esto le ponemos número o porcentaje a algo que ya venimos denunciando fuertemente desde el Frente de Izquierda, que es el desfinanciamiento de la salud, de la educación pública, el derrumbe de estos servicios en función de sostener un negocio en la salud y en la educación privada que no redunda en ningún tipo de beneficios para la población de Córdoba. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de este ajuste directo e indirecto sobre la población? Bueno, vamos a mencionar algunos. Los primeros grandes beneficiarios son los acreedores de la deuda pública. Mientras se subejecutan programas claves como asistencia social, como trata de personas, bueno, para mencionar uno significativo, violencia familiar,
que se subejecutó en casi un 50% en una provincia que está recorrida por una crisis brutal respecto a violencia de género. Lo único que no se subejecuta es el pago sistemático a los acreedores de la deuda. Eso son un relojito, pagan todo, mes a mes. Miren, al día de hoy seguimos arrastrando la deuda con la Nación por los LECOR. Al día de hoy seguimos arrastrando la hipoteca impagable que significó la estatización de la deuda por la fusión del Banco Provincia y el Banco Social. Al día de hoy seguimos arrastrando el gran endeudamiento que significó la emisión de los Boncor 2013, Boncor 2017, que han servido para hacer obras faraónicas que si tienen algo en común, el Kempes, la nueva terminal, la Casa de Gobierno, el Faro del Bicentenario, es el sobreprecio, es que no han sido en absoluto una prioridad para la población cordobesa y finalmente que han terminado siendo un negocio para algunos grupos. Perdón, legisladora, el legislador Heredia le solicita una interrupción. Señor presidente, no se la voy a conceder ya que nadie... Continúe en uso de la palabra. Si alguien quiere hacer una intervención, podrá hacerlo en función de que presten atención a lo que uno dice, si no... decía yo que las obras faraónicas que se desarrollaron con los Boncor 2013, Boncor 2017, si han tenido algo en común, es que no han sido en absoluto una prioridad para la población. Es un endeudamiento que tampoco ha aumentado la capacidad productiva de la provincia, pero que sí le ha dejado una gran hipoteca. Miren, según lo establecido por el presupuesto por el presupuesto que se presenta hoy, en 2017 la deuda, incluyendo los intereses en moneda extranjera, ascendería a 1.500 millones de pesos. ¿Pero esto a qué dólar se calcula? ¿9.15? O sea que serían 1.500 millones de pesos hoy, si los pagamos hoy. Yo quiero remarcar que esto es, la deuda en dólares es el 50% de la deuda. Y si los pagamos en 2017, ¿cuántos millones más va a ser? Bueno, no está previsto. No está previsto y evidentemente la hipoteca que hoy ya pesa sobre la provincia, al 2017 se va a multiplicar exponencialmente. Más aún cuando todos los bloques parlamentarios que están en este recinto son partidarios de la evaluación y del sinceramiento de tarifas. O sea que lo único que sí nos prometen, que vamos a seguir pagando de manera sistemática una deuda que en vez de reducirse se aumenta y que no sabemos realmente de cuánto va a ser. Esta deuda usuraria, que no ha traído beneficios productivos a la población ni a la provincia, va en absolutamente plena coincidencia con la política de endeudamiento del gobierno nacional. Acá se ha criticado muchísimo el gobierno nacional, fantástico, pero defienden la misma orientación. El gobierno nacional pagó al Club de París, el gobierno nacional pagó la indemnización a Repsol, cuando tendría que habernos indemnizado Repsol a nosotros por los pasivos ambientales que nos dejaron. El gobierno nacional, ahora, frente a la presión de los fondos buitres, va a pagar peso por peso. Y señor presidente, ¿sabe qué? Todas las fuerzas políticas acá presentes, todas, han salido a saludar el pago al Club de París, el pago a Repsol y ahora el pago a los fondos buitres. Comparten la política de endeudamiento y confiscación, tal cual lo hacen en la provincia. Pero se rasgan las vestiduras cuando se desfinancia el ANSES, cuando se desfinancia el Banco Central. Son partidarios de pagar la deuda externa con la plata de los jubilados. ¿Y por qué? Porque aspiran a ingresar a un nuevo ciclo de endeudamiento. Acá ya lo han
expresado públicamente funcionarios del gobierno provincial, a un nuevo ciclo de endeudamiento que sin duda será pagado una vez más con el bolsillo de los jubilados y de los trabajadores. Estos son los grandes beneficiarios del ajuste, que impone un 40% de aumento en impuestos y tarifas y una reducción real del poder adquisitivo del salario en un 20%. Estos son los grandes beneficiarios. Pero no solamente eso. Otros grandes beneficiarios han sido el sector empresarial. Bueno, según algunos estudios estadísticos del IERAL, en los últimos años, el sector empresarial en nuestra provincia ha mantenido su rentabilidad, como vía subsidios y vía eximisiones impositivas. Por supuesto, también vía despidos y suspensiones, que son de carácter masivo en nuestra provincia. El gobierno provincial, a través de este presupuesto, promete profundizarlo. Y la oposición lo va a acompañar, sin duda, porque aunque rechaza este presupuesto, ya la semana pasada le votaron la prórroga de las eximisiones impositivas a las empresas en la provincia. El 96% de las empresas de nuestra provincia no pagan ingresos brutos, que acá ya se ha dicho, es el principal ingreso de la provincia. El 3% tienen pactos especiales de eximisiones impositivas o subsidios. Toda esta política de subsidios, eximisiones impositivas se hace bajo el lema o bajo la excusa de preservar los puestos de trabajo en Córdoba. Sin embargo, les quiero mencionar que esta política no es nueva, que esta política se viene arrastrando ya desde hace años y no ha impedido que tengamos el 11% de desocupación en Córdoba y el 25% si sumamos la subocupación. Bueno, mucho más si contabilizáramos el trabajo en negro. Es decir que en absoluto las eximisiones impositivas, los subsidios a las empresas han permitido defender los puestos de trabajo. Yo ya lo dije en innumerables ocasiones, ¿quieren defender los puestos de trabajo? Terminemos con la especulación empresarial. Veamos cuáles son los costos de producción, abramos los libros de las empresas, qué hacen con los subsidios, qué hacen con las eximisiones impositivas. Sobre la base de establecer los verdaderos costos de producción, prohibamos los despidos y suspensiones, repartamos las horas de trabajo, así vamos a garantizar que efectivamente no haya despidos y suspensiones en Córdoba y se preserve el trabajo. No seguir con la misma política de beneficios a un sector reducido de empresarios. Finalmente, debo decir que otros grandes beneficiarios de esta política de ajuste y de impuestazos ha sido sin duda el sector agropecuario. No solamente porque mientras el impuesto inmobiliario urbano aumentó un 36%, promedio, podrá ser más según la inflación, el impuesto inmobiliario rural tiene una base imponible congelada desde hace más de una década. Entonces, los grandes productores, los pools de siembra o los grandes pulpos que se han apropiado del campo, pagan dos monedas de impuesto inmobiliario rural. Esto significa una pérdida para las arcas provinciales inimaginables. Una vez más se esconde esta política de beneficio o de subsidios a un grupo muy reducido de sectores empresariales sobre la base de defender la producción del agro, el trabajo agropecuario, etcétera. Es falso. Lo único que se está defendiendo es una política que favorece el acaparamiento de las tierras rurales y productivas a un grupo cada vez más reducido de pools de siembra y de grupos o pulpos de agropecuarios que se están quedando con todo el negocio de agroexportación y de producción en nuestra provincia. Y que por supuesto el gobierno nacional piensa garantizar con la aprobación de la nueva ley de semillas que están discutiendo en el Congreso de la Nación. Acá no hay ninguna defensa del trabajo del campo. De hecho, esta política de concentración de las tierras en pocas manos ha liquidado a los pequeños campesinos, ha expulsado a los pequeños productores y casi ha dejado sin vida a pueblos enteros en el interior provincial. Una vez más,
los grandes beneficiarios de un presupuesto de ajuste son la inmensa minoría de los grupos económicos, a costa de que la inmensa mayoría pague los costos de esta crisis. Bueno, a esta altura queda muy claro que el presupuesto que están por aprobar no solamente es un dibujo, sino que además tiene una pretensión ajustadora muy fuerte y beneficiarios específicos, que no es la población y que no son los contribuyentes y que no son los trabajadores, que son los empresarios, que son los grupos agropecuarios y que son los acreedores de la deuda. Me queda decir una sola reflexión. Los bloques que me antecedieron en el uso de la palabra han rechazado de plano el presupuesto. Me imagino que no lo harán por el carácter ajustador. Me imagino que no, porque en el Consejo Deliberante en un par de semanas se va a aprobar un presupuesto que es casi tan ajustador como este. El impuesto inmobiliario urbano en la ciudad va a ir al 38%, el transporte un 40%, 7 pesos. Bueno, ni que hablar del incremento en las tasas municipales. Entonces me imagino que el rechazo del radicalismo no tiene que ver con este carácter ajustador. Y les advierto a quienes quieren hacer una alianza con Macri, que este es el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Porque acá nos rasgamos las vestiduras criticando este presupuesto, pero sería más sincero que todos voten este presupuesto acá, que todos se voten el presupuesto en el Consejo Deliberante, porque todos los presupuestos están cortados con la misma tijera. El endeudamiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires es escandaloso, y el recorte de educación que ni les cuento. Entonces, yo creo que el rechazo que los bloques que me antecedieron en el uso de la palabra no será justamente por este carácter. Miren, nosotros no estamos de acuerdo en aprobar un presupuesto ajustador, tampoco estamos de acuerdo en aprobar un presupuesto cuyos únicos beneficiarios sean los grandes grupos que han generado y que han provocado la crisis. Por ende vamos a rechazar este presupuesto. Somos partidarios de otra salida. Somos partidarios de que finalmente la crisis sea pagada por quienes la generaron. El gobierno provincial, el gobernador de la provincia, la presidenta de la nación, ya señalaron que acá se han llevado la guita en pala, literalmente. ¿Quiénes? Los agroexportadores, los productores, se la han llevado en pala durante estos 10 años de gobierno. ¿Por qué no pagan ellos la crisis, que son los que la han generado? ¿Por qué una vez más los asalariados tenemos que costear a quienes se la llevan en pala? Somos partidarios de que la salida, la discusión del presupuesto, la planificación de la producción sea efectivamente involucrando a todos los sectores productivos y económicos de la provincia, pero estos deben ser representados por los trabajadores de Volkswagen, los trabajadores de las metalmecánicas, los trabajadores también del campo, los trabajadores de los diferentes sectores económicos, que puedan discutir cómo el ahorro de la provincia, en vez de despilfarrarse en pagar una deuda usuraria o en subsidios a las empresas, a las industrias que caen en saco roto, se disponen para industrializar la provincia, para defender efectivamente los puestos de trabajo. Y creemos que los trabajadores son los más indicados para esta tarea, porque sin ataduras ellos tienen el férreo compromiso de defender sus puestos de trabajo, puesto que son los interesados directos, dependen de él, y por supuesto en defender un desarrollo productivo de la provincia, ya que ahí está su futuro. Rechazamos este presupuesto de ajuste y hacemos un llamado al conjunto de la población, no solamente a rechazar lo que ya lo hacen en las calles, sino a redoblar la organización y los esfuerzos
para enfrentar el ajuste que hoy nos prometen aplicar para 2015, defender el salario, el poder adquisitivo y los presupuestos para salud, educación y los servicios esenciales. Muchas gracias.